Había un tiempo en que el pueblo de Israel vivía sumido en el temor, no por la furia de Dios, sino por el peso de su propia desobediencia. Los madianitas, un enemigo cruel y persistente, arrasaban con todo a su paso, destruían cosechas, robaban ganado, dejaban hambre y desesperanza. El pueblo clamaba por ayuda, pero nadie se atrevía a levantarse. Nadie, excepto uno que ni siquiera sabía que estaba llamado a ser héroe. Su nombre era Gedeón, y cuando lo encontramos por primera vez, no está en un trono ni en una batalla, sino escondido, trillando trigo en un lagar. Un lugar que normalmente se usa para prensar uvas. Él hacía lo posible por sobrevivir, como tantos de nosotros. Solo intentaba proteger lo poco que le quedaba, temeroso, inseguro, dudando de su valor, y fue en ese momento de fragilidad que un ángel del Señor se le apareció, no con reproches ni exigencias, sino con una afirmación que resonó con poder. El Señor está contigo, guerrero valiente. Gedeón apenas podía creer lo que oía. Él se consideraba el menor de su familia, la familia más pobre de su tribu. ¿Cómo podía Dios llamarlo valiente? Ese llamado fue como una chispa en la oscuridad. Gedeón, aún lleno de dudas, respondió con honestidad. Preguntó por qué Dios había permitido tanto sufrimiento. Preguntó, ¿dónde estaban los milagros del pasado? El ángel no le dio una explicación, le dio una misión. Ve con la fuerza que tienes, le dijo, y salva a Israel. Esas palabras podrían parecer pequeñas, pero en ellas se encerraba una verdad inmensa. No se trataba de tener toda la fuerza del mundo, sino de usar la que ya tenía. No se trataba de eliminar el miedo antes de actuar, sino de obedecer a pesar del miedo, porque Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Aún así, Gedeón necesitaba señales. Su corazón estaba quebrado, golpeado por años de miedo y pérdida, pidió pruebas. Y Dios, en su infinita paciencia, se las concedió. Primero, hizo descender fuego del cielo. Luego empapó un vellón con rocío, mientras todo lo demás permanecía seco. Y después, hizo lo opuesto. Como un padre que entiende las dudas de su hijo y decide caminar con él paso a paso. Con el tiempo, Gedeón reunió un ejército, miles de hombres dispuestos a pelear. Pero Dios tenía otros planes. Le dijo que eran demasiados. Sí, demasiados, porque si vencían con tantos, se atribuirían la gloria. Y Dios quería que entendieran que la victoria vendría solo por su poder. Así que fue reduciendo las tropas primero a 10,000, luego a solo 300 hombres para enfrentarse a un ejército incontable. Parecía absurdo un suicidio, pero Dios no actúa con lógica humana. Él escribe milagros donde los demás ven imposibles. La noche antes de la batalla, Gedeón aún temía, así que Dios, con ternura divina, lo envió al campamento enemigo para escuchar lo que decían. Allí oyó a un soldado contar un sueño, en el que el campamento era destruido por una hogaza de pan, y su compañero respondió, «Eso no es otra cosa que la espada de Gedeón. Dios ha entregado a Madián en sus manos». Esa confirmación fortaleció a Gedeón. Regresó lleno de fe, no porque de pronto se volviera invencible, sino porque creyó que Dios era más grande que sus dudas. Dividió a sus 300 hombres en 3 grupos. Les dio trompetas, cántaros y antorchas, y al grito de «Por el Señor y por Gedeón», rompieron los cántaros y alumbraron la noche. El campamento enemigo entró en confusión total. Se atacaron entre ellos mismos, huyeron aterrados, sin que los israelitas levantaran una sola espada. La victoria fue total, pero el verdadero milagro no fue la derrota de Madián. Fue la transformación de un hombre temeroso en un líder valiente. Gedeón no era perfecto, no era el más fuerte, ni el más sabio, pero Dios lo eligió porque su debilidad era el terreno perfecto para que se manifestara su poder. Porque cuando uno se reconoce pequeño, deja espacio para que Dios sea grande.
Muchos de nosotros vivimos como Gedeón al principio, escondidos en un rincón, protegiendo lo poco que nos queda, con miedo de enfrentar la vida, con heridas que aún sangran, preguntándonos si alguna vez seremos suficientes, si Dios realmente nos ve, y la respuesta es sí. Dios nos ve, no como somos ahora, sino como podemos llegar a ser. Él no se detiene en nuestras limitaciones, las usa como instrumentos de su gloria. Transforma lo común en extraordinario, lo roto en poderoso, débil en invencible. Quizá te sientes como Gedeón hoy, rodeado por enemigos, dudando de tu valor. Pero déjame decirte algo. Dios te llama valiente, guerrero, hija fuerte, hijo amado, no porque ignores tu miedo, sino porque decides seguir adelante a pesar de él. Las batallas que enfrentas no son señales de tu derrota, sino oportunidades para que veas a Dios obrar, para que experimentes su fidelidad, para que sepas que aunque el mundo te diga que no puedes, el creador del universo dice que sí. Dios no te abandonó, aunque a veces parezca que el cielo está en silencio. Él está obrando en lo profundo de tu alma, en los detalles que no ves, preparando el terreno para una victoria que no se mide en números, sino en fe. No es casualidad que estés leyendo esto. Hay una voz dentro de ti que anhela levantarse, que quiere creer otra vez, que quiere amar otra vez, que quiere vivir sin miedo. Y esa voz es el eco del llamado de Dios, el mismo que escuchó Gedeón. Dios no busca héroes sin grietas, busca corazones dispuestos. Él es experto en tomar lo roto y hacer arte, en tomar lo débil y hacerlo fuerte, en escribir historias de redención con tinta de lágrimas y esperanza. Gedeón no cambió de la noche a la mañana. Fue un proceso. Y lo mismo ocurrirá contigo. No necesitas tener todas las respuestas, solo dar el primer paso, confiar, aun si tiemblas, aun si dudas, porque la fe no es ausencia de miedo, es avanzar con él. Esta historia no es solo un relato del pasado, es un espejo para tu presente y una promesa para tu futuro. Tú también estás llamado, no porque seas perfecto, sino porque estás dispuesto a creer. Levántate, aunque tiemble tu voz, aunque tus piernas duden, aunque tu corazón esté cansado, Dios está contigo. Eso es suficiente cuando sientas que no puedes más. Recuerda cómo comenzó todo, con un hombre común escondido, y cómo terminó, con una nación libre y un corazón transformado. No subestimes los comienzos pequeños. Lo que hoy parece insignificante puede ser el inicio de algo eterno. No ignores esa voz que te llama por tu nombre, que susurra en medio del caos, que dice: yo estoy contigo, tu debilidad no es tu final. Es el lienzo donde Dios pintará su gloria. Tu historia no ha terminado. Aún hay batallas que ganar, promesas que cumplir, tierras que conquistar. Y si alguna vez lo dudas, vuelve a esta historia. Recuerda que Dios usó a Gedeón y puede usarte a ti, no por tu fuerza, sino por su amor, no por tu mérito, sino por su gracia, no por lo que tienes, sino por lo que Él es. No estás solo, nunca lo estuviste y nunca lo estarás. Dios no se equivoca al elegirte. Él ve lo que tú aún no puedes ver. Ve con la fuerza que tienes, incluso si parece poca, incluso si apenas puedes sostenerte. Tu debilidad es el camino por donde Dios traerá victoria. Él ha puesto algo dentro de ti que el mundo necesita ver. Así como Gedeón cambió el rumbo de su pueblo, tú también puedes cambiar el rumbo de tu historia. No te rindas, no bajes los brazos, no ignores el llamado. Dios no te da una carga sin darte también la fuerza para llevarla. Y si hoy has sentido que esta historia habló directo a tu corazón, si alguna lágrima cayó o alguna esperanza renació, te invito a que te quedes con nosotros. Cada día compartimos historias que sanan, que levantan, que transforman. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo mensaje aquí. Juntos
descubriremos que aún en medio del dolor hay propósito, aún en la debilidad hay fuerza, y aún en el silencio Dios sigue hablando.